Hola, Dios te bendiga grandemente. Este video quiero hacerlo para hablar acerca de cómo Dios glorifica al Hijo y cómo el Hijo glorifica al Padre y cómo ambos glorifican al Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente y quiero que vayamos a Juan capítulo 13, versículo 31 al 33. Gloria al Señor. Esto dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dios te bendiga grandemente. Este video lo hago para hablar acerca de cómo Dios se glorifica a través de Jesucristo y cómo Cristo muestra la gloria de Dios, cómo Cristo es la máxima revelación de Dios a la humanidad, cómo Cristo es lo máximo, lo que Dios nos entrega, cómo Dios se manifiesta a la humanidad. Recordemos antes, ¿cierto?, en la antigüedad, cuando Moisés habla con Dios y le dice: muéstrame tu gloria, y pasa Dios delante de Moisés, pero solamente le muestra las espaldas. Fue una teofanía, fue una demostración de Dios a la humanidad. Mostró algo de su gloria, pero aquí está todo Dios en Cristo, en la máxima revelación de Dios. Y es lo que nosotros como cristianos, ¿cierto?, debe llenar nuestra alma, que en Cristo está todo. Colosenses dice que en Él estaba la deidad de Dios, en Él estaba la sustancia de Dios. Todo Dios estaba en Él, y Cristo es todo Dios. Dice el Evangelio que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Santo es el nombre del Señor. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 2, versículo 4. Juan, capítulo 2, versículo 4. Aquí Jesús le habla a María, su madre humana, a todo esto, y le dice, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dando a entender que aún no ha venido la hora de exaltar al Padre, que aún no ha venido la hora de que Él iba a exaltar, ¿cierto?, a glorificar el nombre del Padre y nos iba a librar a nosotros del pecado, que era su máxima misión en este mundo, además de glorificar el nombre del Señor. Santo es el Señor. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Juan 3, 14 al 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aquí habla nuevamente de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Tiene que ser levantado, ¿cierto?, de la muerte a la resurrección. Cristo al resucitar, ¿cierto?, venció la muerte, y también nos dice a nosotros los cristianos que al morir tenemos una promesa tremenda de ser glorificados con Él también. De volver a la vida, de volver a ver a nuestros seres queridos, de volver, ¿cierto?, a estar con Él. Es una promesa que está en la Biblia. Y como el Hijo del Hombre fue levantado, ¿cierto?, debe ser levantado, nosotros también como su pueblo, ¿cierto?, como el Israel escogido, como el Israel profético, como el Israel espiritual, debemos ser levantados con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 8 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 al 11. Esto dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ojo con esto: y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque el Dios Hijo estaba aquí, ¿cierto?, y el Dios Espíritu Santo tenía que venir. Pero todo esto era para la gloria de Dios Padre. Mi amigo, si tú eres nuevo en el Evangelio, es importante mencionar, ¿cierto?, que los tres son uno. Yo, como cristiano, creo en la Trinidad de Dios. Creo que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí lo dice, Filipenses capítulo 2, versículo 11, para la gloria de Dios Padre. En el Génesis, cuando vemos, ¿cierto?, la hermosa creación de Dios, dice Génesis, ¿cierto?, que habló Dios, dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, creados a semejanza de Dios. No somos dioses pequeños, somos humanos, ¿cierto?, llenos de errores, de faltas, de equivocaciones, pero estamos hechos a la semejanza de Dios, porque somos tres en uno solo: cuerpo, alma y espíritu. Asimismo,
hagamos todo para la gloria de Dios. Como Jesucristo, ¿cierto, amigo querido? Bendijo al Padre y glorificó al Padre en este mundo, y también lo glorificó cuando fue a la cruz. Y dice más adelante que muerte de cruz, una muerte tremenda, una muerte ignominiosa, como le llaman los eruditos, una muerte, ¿cierto?, que estuvo reducida, ¿cierto?, a humillaciones, que dice la palabra que lo golpearon, que se rieron de él, que hicieron mofa de él, que también su vestidura, su vestido lo dieron por suerte, lo sortearon, le pusieron una corona de espinas, mi amigo, para que tus pecados fueran en la cruz con él, para que él diera su vida por rescate de muchos. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a entregar su vida, ¿cierto?, por muchas personas. Asimismo, amigo querido, este video es para que entiendas que Cristo lo hizo todo para la gloria del Señor, también para salvarte a ti y a mí, porque Dios se glorifica también viendo cómo nos salva. Una de las cosas que más ama el Señor es salvar al hombre. Yo creo que es lo que más ama a Él. Y Él se glorifica en eso, en salvar al hombre. Y también se glorifica, ¿cierto?, en exaltar su nombre. Uno de los atributos del Señor es que Él es todopoderoso. Tú dirás, bueno, pero ¿para qué Dios quiere que lo alabemos? ¿Para qué Dios quiere que exaltemos su nombre? Porque Él así lo quiere. Y porque Él nos creó para su alabanza. Dice la palabra que somos hechura suya y pueblo suyo. Así que, amigo querido, Dios quiere que lo alabemos y que en toda nuestra vida estemos siempre alabándolo, cantándole salmos, himnos espirituales, que estemos siempre cada uno alentándose el uno al otro, pero no recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, y ambos se glorifican a sí mismos. Jesucristo, el Hijo, glorifica al Padre, y el Padre glorifica al Hijo, y ambos glorifican al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo glorifica a todos por igual. Santo es el Señor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Esto dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Aquí dice que Dios Padre estaba en Dios Hijo, Jesucristo, reconciliando al mundo, haciendo las paces con el ser humano, en pocas palabras, parafraseando. Estaba salvando al mundo, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo, porque alguien debía morir por nosotros, porque alguien debía ofrecer su vida por nosotros. ¿Y quién era ese alguien? ¿Quién era? Era Jesucristo, el Dios hombre, el Dios con nosotros. El Dios humano, ¿cierto?, que murió por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras faltas. Es Cristo en este mundo el que dio su vida por ti. Y dice la palabra que nos estaba reconciliando con Dios, nos estaba reconciliando con el Padre. Y ahora tenemos, ¿cierto?, libre acceso al trono de la gracia del Señor, y tenemos libre acceso para hablar con Él, porque ya no hay un velo que nos separe del Padre, sino que Cristo ya derribó todas las objeciones, derribó todos los prejuicios del hombre, derribó todas las cosas que nos separaban de Dios. Y ahora tenemos, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, a estar reconciliados con Dios, el derecho a vivir una vida consagrada al Señor. Aleluya. Vamos a Juan 17, versículo 4 al 5. Juan 17, versículo 4 al 5. Aleluya. Esto dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, glorificarlo. Aleluya. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora glorifícame contigo, así como yo te glorifiqué, tú glorifica a tu Hijo. En pocas palabras le dice Jesucristo. Y aquí dice algo que yo les dije anteriormente. Dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque en Génesis, como les dije, antes que Dios creara el mundo y que Jesucristo creara el mundo, porque lo dice la Biblia que Jesús también creó el mundo, tenían una gloria tremenda. Dice, esa gloria que tuvimos antes que el mundo existiese. En Juan capítulo 1 dice que Jesucristo creó todo y todo fue hecho para Él. O sea, si dice la palabra que Dios creó todo para Él, para Dios, pero dice también que fue todo creado para Jesucristo, porque Jesús es Dios, porque Dios lo creó todo para Jesús y Jesús es el Dios hecho hombre. Santo es el Señor. Nuevamente, hermanos, vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Aleluya. Y aquí tenemos otra hermosa palabra
que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que está en el seno del Padre, ¿cierto? Él le dio a conocer, Jesucristo, porque como dije anteriormente, es la máxima revelación a la humanidad, es la máxima demostración de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Habían manifestaciones, habían chispazos de la gloria de Dios. Pasó la gloria de Dios por al lado de Moisés y le mostró sus espaldas, pero no pudo ver toda su gloria. Jesucristo mostró toda su gloria a la humanidad. Hay un pasaje en la Biblia, si no me equivoco, en el Evangelio de Marcos. Si no me equivoco, está en Marcos 6, cuando los discípulos se pierden, tienen que cruzar hacia Betania en una barca y se quedan estancados en el mar, al medio del mar. Y dice que estaban, creo que en la vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Y pasa Jesús y los adelanta. Ellos tuvieron mucho temor, mucho miedo, y pensaron que era un fantasma, pero no era un fantasma, sino que era la gloria de Dios en Jesucristo pasando al frente de ellos. Y Jesús le dice: yo soy, no temáis, yo soy. Asimismo, con las palabras con las que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento: yo soy, no temáis. Jesucristo pasa delante de los discípulos y le dice: yo soy, no temáis. Aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo es la mayor teofanía que Dios le ha dado a la humanidad. Jesucristo es la mayor revelación. Jesucristo es la mayor demostración de Dios al hombre. Y es el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre. Por eso ya no hay, ¿cierto?, grandes manifestaciones de Dios, grandes apariciones, porque Él ya dio la mayor representación y la mayor revelación al hombre. Dios le dio la mayor, ¿cierto?, revelación al hombre para que el hombre pudiera creer, ¿cierto?, en Jesucristo, que es lo más hermoso que tenemos. Mi amigo, la palabra es bastante clara. Cristo glorificó al Padre. Y el Padre, ¿cierto?, a través de Cristo nos glorificó a nosotros. Dice en Romanos, no me acuerdo el número, pero Romanos dice claramente que fuimos justificados, santificados, predestinados, y también fuimos glorificados en Dios. Aleluya. Mira, y Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Aleluya. Y nuestra vida con Cristo debe ser una vida que glorifique siempre a Dios. Como cristianos, todo lo que hacemos, hacerlo para Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. También habla una gran verdad. Esto dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra vida secular, con nuestras familias, con nuestros amigos, si vamos a hacer algo, no lo sacamos como para el hombre, hagámoslo para Dios. Hagámoslo para glorificar a Dios. Jesucristo mismo decía anteriormente: todo lo he hecho para glorificarte a ti. Ahora glorifícame a mí, a tu Hijo amado. Así nosotros mismos tenemos que hacer todo, pero toda nuestra vida para glorificar a Dios. No tiene que haber una diferencia entre la iglesia, entre la casa o en tu trabajo. Tiene que ser tu vida igual siempre, glorificando al Señor en toda tu vida. Aleluya. Y ahora, para terminar, mi amigo, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Esto ya para ir terminando dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga mucho, mi amigo. Espero en este video hayas entendido un poco más, ¿cierto?, la revelación de Dios al hombre, que hayas podido gozarte, ¿cierto?, con lo que Dios nos muestra, con lo que Dios, ¿cierto?, se revela a nosotros por medio de Jesucristo, que es, valga la redundancia, Dios mismo con nosotros, que es el Dios que está con nosotros siempre. Y ahora está el Espíritu Santo con nosotros, ¿cierto?, la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios. Aleluya. Dios te bendiga mucho, mi amigo. Maranata, Cristo viene.